Con 2 minutos, bueno, ya estamos próximos al inicio, el recontra mega super archinicio del año escolar. Ya entran todos al colegio. Por fin. Y aunque bueno, hay algunos colegios que van a retrasar su inicio de clases por esto del coronavirus, qué sé yo. Pero en líneas generales ya comienzan las clases. Y una constante es el abuso, ¿no? ¿Cómo le llaman? El bullying, que usan en inglés en realidad. Capital. Y hablemos de eso, ¿no? Porque ¿qué hace uno si... A ver, tú bulean a tu hijo, Urbano. ¿Qué haces? ¿Qué le recomendarías tú? ¿Qué acción tomas? Mira, mi chibolo está en inicial. Y si le pasa eso, supongo que hablo con el papá del chibolo que bulea a mi hijo, ¿no? Antes que con la profesora. Pero tendrías que hablar primero con la profesora. Porque está ocurriendo en ese ámbito. Pero ¿cuál es la típica respuesta de la profesora? No, están jugando, no pasa nada. Ese es el tema. No, sí. Ay, su hijo también le hace lo mismo, pero tampoco lleguemos a ese extremo. Ese es el tema. Que parece ser que los colegios, en líneas generales, no están muy preparados, no saben cómo enfrentar esto, ¿no? Parece ser, por lo que hemos visto en la televisión, en algunos reportajes, en fin. Pero lo primero es, necesitas hablar con el colegio. Y el colegio tomará las acciones necesarias, digamos. La segunda instancia, hay padres, efectivamente, como tú, que hablarían con sus pares, digamos, ¿no? Pero lo más importante es que hables primero con tu hijo. En realidad, es el primer ser con el que tendrías que hablar, ¿no? Él se va a quejar, ¿no? Obviamente. Papá, claro. Mira, o tal vez no. O tal vez no se queje. En el comportamiento seguramente no sé. Y hoy tú te vas a dar cuenta. ¿Tú qué harías, Carlita? ¿A ti te han bulleado alguna vez en el...? Era la que reclamaba, ¿no? O decía, no, oye... la soplona, más bien. Una pinta. La pinta soplona. De todas maneras, tú has soplado. Profesora. Carla es la típica que llegaba el lunes. Profesor, ¿no va a tomar la prueba? Usted dijo que la prueba... Profe, dejó tarea. Dejó tarea. Nadie Sí, dice, de todas maneras tú has sido eso. Bueno, sí, pues. Carlos, escúchame. Carlita. Bueno, yo sí me molestaba y decía, oye, ¿saben que he estado chiquita? Siempre decía, oye, Por está eso no mal. tienes amiga. ¿Cómo que no? Tengo un montón. Pero sí, Ni en siempre Facebook, ni en me he puesto en contra o he denunciado. ¿Saben que estas dos chicas están peleando? Siempre lo he dicho. Mira, qué bien eso. O sea, igual, cuando notas que algo no camina, Claro. decirlo, manifestarlo está bien. O apoyar a alguien, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Sobre este tema vamos a conversar con Jorge Yamamoto, psicólogo social, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El acoso escolar, eso es. El acoso escolar. Primero, ¿cómo trabajamos con nuestros hijos para que ellos, ni bien ocurra, se registre el caso, lo denuncien, ¿no? Sí, aquí habría que primero entender qué cosa es el acoso escolar o bullying en un otro idioma y qué cosa es la vacilada cotidiana, especialmente en nuestra cultura cochinera. Correcto. Entonces, en todas las culturas, incluso en todas las especies, los niños y los adultos se van midiendo a través de bromas, a través de empujaditas, etc. Y el que sistemáticamente se va dejando va a ser más objeto de esas agresiones y esas fastidios, digamos. Esas pasadas de línea, digamos. ¿No? Sí. Entonces, y hay otros que se defenderán mejor y van a ser menos objeto de eso o hasta van a ser un poco los más cochineros. Correcto. Hasta ahí la sociedad va bien, pero cuando se sale de control, cuando ya no es cochineo en buena onda, sino ya hay agresión verbal sistemática que le va a generar un daño psicológico que se proyecta hasta la adultez, y cuando el acosador no es un pata vacilón con liderazgo, sino ya alguien con problemas y que va a terminar con más riesgo de delincuencia, o sea, ya hay dos víctimas, el víctima acosador y el víctima acosado, ahí hablamos de acoso. Correcto. Y es un tema bien complejo porque muchas veces el acosado percibe
que tiene la culpa y le da vergüenza ser, digamos, monse. Y no lo va a contar incluso Qué loco, ni ¿no? a los padres. A los padres, claro. ¿No? Y los compañeros, no como Carla, que tiene el camino correcto de denunciar esto, los compañeros a veces entran en esa onda de vacilarse porque Capitán. confunden el líder con el acosador. Sí, claro. Entonces es un tema complicado. Ahí la chamba, efectivamente los padres tienen que hacer la chamba, pero la chamba fundamental es del colegio. El colegio tiene que tener mecanismos de vigilancia para que eso no ocurra. No van a, pues, le dijeron tonto, ya castigo tampoco, No, pues. ¿no? Pero ya le rompieron la camisa, le meten materia fecal a su lonchera, entonces ya ese es Pero otro level, es que ¿no? eso puede parecer gracioso o tirar los pelos, pero la verdad, estos temas de acoso escolar van de menos a más y en extremos, como tú bien dices, o sea, meter la lonchera a un water, por ejemplo, desaparecerle las cosas, quemarlas, hacerle pasar ratos terroríficos al chico, ¿no? Meterle el basurero con comida en la cabeza. O en la cabeza, claro. Y hay un caso registrado en que se ha investigado que lo empujaron y se murió. Y hay varias víctimas mortales por acoso escolar en el Perú. Correcto. Entonces, el trabajo debe comenzar por el colegio, con una adecuada vigilancia. Hay una novela con una película bastante buena, El Señor de las Moscas, y trata que unos niños terminan naufragando sin ningún adulto en una isla y son unos monstruos y terminan asesinándose los unos a los otros. Entonces lo que hay que evitar es que el patio de recreo sea el Señor de las Moscas, con una adecuada vigilancia de los adultos. Ahora, Correcto. como bien dijo Urbano, la gente se tira, los colegios no son responsables, pero ya el Indecopi ha puesto multas millonarias a algunos colegios por denuncias de los padres. Ahorita Y cuando eso se ponga como tendencia, Capitán. entonces se van a poner las moscas. No, Claro. ojalá por Se va a poner responsabilidad y vivo. sino por Obvio. las UITs que le van a Claro, caer. les clavan un rehuevo de UITs. De mole. Olvídate. Ahora, en el camino, Sí. los padres y los compañeritos tienen un papel fundamental. Los compañeros en primer lugar, porque ellos ven, a veces el niño no va a delatar eso. Entonces, ahora hay mecanismos para motivar a los compañeros para que avisen cuando hay un problema de de acoso. acoso. Y los padres... Claro, el padre que se gana la confianza, que conversa y le dedica tiempo y observa que el niño está así medio raro, va a tener facilidad para jalarle la lengua o el niño simplemente lo va a declarar. Pero el problema está en que si el padre llega agotadísimo, o el padre la madre, ¿no? Claro. Agotadísimo a casa, se pone a ver su teléfono embrutecedor porque... no justificadamente, pero comprensiblemente trata de Seguro. relajarse, entonces, y no le presta atención al hijo, es la tormenta perfecta para generar un acosador o un acosado. Correcto. Entonces, ahí la chamba de los padres es simple, ¿no? Estar atento, dedicarle el tiempo con la energía, de tiempo, de cantidad y calidad para poder detectar ese tema. Muchas veces ocurre que el chico calla porque... Claro, nuevamente, por el mal manejo del colegio. O sea, el padre va, denuncia el hecho y entra, no sé, el jefe de normas al salón. Fulano es tal y fulano, afuera. ¿No? Entonces se arma un tremendo bolondrón de algo que hay que manejar más bien, no sé si desde la discreción, pero hay que manejar con pinzas si es que, por ejemplo, una de las acciones no va a ser expulsar al alumno, al acosador. No, me imagino que esa es una acción ya cuando ya se descontroló todo. Pero claro, porque se traslada el maltrato, ok, no te vamos a maltratar en el colegio. Pero a la salida nos vemos, porque tú te vas en el tal micro y nosotros también. Así es. Y entonces se traslada esa violencia del colegio a la calle, que es peor. Así es. Y ahí sí está recontra desprotegido el alumno. Así es. El año pasado el Jockey Plaza hizo un documental, un comercial muy sensible y fue interesante porque en vez de tratar de vender, compra el back to school, la mochila bacán, Claro. es
regresa al colegio y evita y denuncia el acoso, la verdadera felicidad, no la Claro. carita felizonza. Y este comercial trataba de que los niños iban forrados así con escudo, con lentes de Kevlar al colegio y temblando porque ya sabían lo que venía en vez de ir felices. Y venía el acosador y le sacaba la mugre. Pero luego el acosador regresaba a su casa y encontraba a los papás discutiendo maleadamente y de la nada lo persigue para masacrarlo el papá al hijo. Entonces ese escenario describe una etnografía, una Correcto. realidad. Y, por ejemplo, el acosado va a tener problemas de rendimiento, problemas cognitivos en el adulto, más dificultades de inserción laboral, pero el que la pasa peor es el acosador. Ah, sí. Porque además de tener dificultades en las relaciones, dificultades en las relaciones cercanas, más dificultad de conseguir trabajo, la probabilidad de que tenga episodios violentos y que termine en la cárcel es más alta. Muy alta. Entonces, si nos quejamos de la delincuencia, hay que meterle el pare a varios aspectos y uno es el acoso escolar. Entonces, parece un tema coyuntural Claro. de Back to School, No. pero Es un tema social. es un tema O central. sea, ahí comienza a ocurrir, se comienza a gestar un antisocial, digamos. Claro, y de estas docenas de casos que vemos en la televisión de violencia familiar, etcétera, ahí lo que estamos viendo es multipliquemos por 5 el efecto en posibles acosadores o acosados. Porque lo interesante es que el acosado también viene de un hogar con maltrato. Claro. Ese mismo hogar puede producir acosadores y acosados, solo que los dos se ponen en modo de emergencia, es decir, pucha, acá está pasando algo. Solo que el uno se pone en modo de emergencia agresión. Hay que meter golpe para sobrevivir y se le queda pegado el chip. Mientras que el otro dice hay que Castigo, aguantar, hay que aguantar goma. castigo. Y en el colegio le van dando, asume y hasta el profesor lo bulea, se vacila. Claro, muchas veces este acoso proviene también de los profesores. O sea, el profesor que llega y que entra al aula y ve quién es el alumno que le va a generar problemas y a él lo voy a domesticar, digamos, lo voy a bajar. ¿Cómo lo bajo? Sí. Fulano de tal, venga para acá. Y lo asistontea todo el tiempo. Así es. Capital. Entonces, ese chico, con esa carga, con ese relleno de esa ira, va y desfoga su ira, su rabia, con el más débil del salón. Es una cadena muchas veces. Es una cadena. Y esto no solamente tiene que ver con la escuela, sino con universidades También. de prestigio que ya son conocidas, en donde los profesores tienen una cultura de maltrato psicológico y de acoso. Se las agarra de punto y a veces al que es brillante hace preguntas inocentes pero incomoda al profesor y terminamos siendo el mundo al revés. En vez de incentivar la creatividad, muchas veces se pregunta ¿y por qué la gente no es Porque la creativa, gente no es creativa, interviene en el le han salón porque enseñado le sacan que la no. mugre? Pues. Te sacan la mugre. Si levantar la mano es un delito en la universidad a veces. Así es. Sí, es cierto. O en el colegio la clásica, ¿no? Tu hermano es una lacra. Tu hermano mayor. Entonces llega al Capitán. Galvez. Ah, usted es hermano de Galvez Pedro. Sí, mi hermano mayor. Uy. Acá vamos. Y de pronto te tienen planchado por lo que hizo tu hermano. Así es. ¿No? Entonces, este tema del acoso también se registra en la autoridad, digamos, que es el profesor. Claro, y estamos en una cultura que tiende al acoso. En las empresas, uno de los principales problemas es el abuso de los supervisores y de los jefes y de algunos gerentes. Correcto. Pasan la línea, ¿no? Pasan la línea y también se puede prender a alguien, etcétera. Y paradójicamente el acoso a veces y con frecuencia en el Perú se enfoca al que es más chamba, al que es más humilde, en el buen sentido de la palabra, Seguro, ¿no? seguro. Al que se queda hasta más tarde, al que es brillante y termina arrinconado y con la autoestima chancada en un entorno de buleadores inexpertos, ineficientes y que no son buen ejemplo para sus hijos ni para la ciudadanía. Como yo no puedo ser eso que tú eres, lo desprestigio, Exacto. digamos, ¿no? Me burlo.
El macheteo. El macheteo. Urbano. Sí, el macheteo urbano colegial. Son las 6 de la tarde con 17 minutos. Hay llamadas 212-5353. Ahora, esta estrategia... sí. Esta estrategia de algunos padres de decirle a sus hijos, bueno, si a ti te tocan, si a ti te pegan, tú pega el doble. No lo sé, me parece que ese no es necesariamente el camino, ¿no? Sí. Porque a puñetes no se resuelve la vida. Claro. O sea, plántate, tampoco es... Si te hacen un moco, bueno, hijito, soporta, pon la otra mejilla. Eso es bien, o sea, eso, por ejemplo, yo no lo diría, pero tampoco me imagino diciendo a mi hijo, tú pégale el doble, no lo sé. Sí. ¿Cuál es la línea ahí? Lo normal que ocurre es que se van midiendo. Entonces hay que poner un pare temprano. Y eso no tiene que ser una cosa violenta, sino entre bromas, entre fastidiadas, etcétera. Pero cuando empiezan a transgredir ciertas normas, hay que poner el pare, ¿no? O sea, la violencia física radical no viene de la noche a la mañana, normalmente, sino comienza con insultos, comienza con robos, exacto. Entonces ahí hay que poner el pare antes de llegar al tema al extremo de la violencia física. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Cuéntanos. Sí, tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo no? Mire, yo quisiera saber cómo puedo preparar a mis hijos para afrontar un tema de bullying, ¿no? Porque como padre lo puedo saber, pero ellos cómo pueden reaccionar. Muy bien, gracias, Karina. Excelente. Gracias. En primer lugar, fomentar la cultura del diálogo, no solamente para el acoso escolar, sino para todos los temas. Y esto tiene que ver con que los padres guarden energía y tiempo para escucharlos, ¿no? ¿Cuántas veces veo en restaurantes bonitos y de menú que está la madre, ojo, con sus 3 hijas, las 3 hijas jugando y la madre hora y media pegada en su teléfono embrutecedor? Entonces, ¿qué se van a tener la confianza, pues, de delatarlo? Bueno, luego también hay que comentarles que muchas veces se les pasa la mano, no hay que ponerles nombres, porque eso complica las cosas. Muchas cosas a los chicos se les pasa la mano y poner ejemplo, ¿no? Le roban las cosas, le pegan, lo insultan, pero así todos los días, y a veces el niño cree que está bien y él tiene la culpa. No, eso hay que conversarlo, ¿no? Y que por el bien de todos, por el bien del acosado y del acosador, porque ese chico después va a ser un delincuente y hay que ayudarlo también, pobrecito. Entonces, establecer los mecanismos de diálogo y luego las demandas que se tienen que hacer en buenos términos inicialmente con los colegios. Claro. Tal cual. De hecho, hay una línea. Hay una línea, esto es bien importante, anoten este número telefónico, hay una línea promovida por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Así es, que si me dan un minuto, porque quiero la vamos a confirmar, no vaya a encontrar. ser que meta la pata y No, llamas otra línea. una línea inadecuada. Bueno, 6 de la tarde con 20 minutos. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Aló, Carlito. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien o no? Todo bien, Carlito, todo bien. Carlito, yo te cuento, mira, yo tengo 60 años, ¿ya? Yo he estudiado en Yerbateros, he vivido en Yerbateros, he estudiado en San Luis, en Labarte. Carlitos, en ese tiempo no había bullying, Carlito. El primero que se te ponía, tenía que meter golpe. Una vez que tú metas golpe, nadie te va a poner la mano. Pero sí, y ahora los muchachos, lo que pasa es que los muchachos lo crían muy de la casa. Pero ya está bien en su casa, pero Carlito, lo importante es que aprendan defensa personal. O sea, para a lo vayan mejor lo que golpear quieres a todo el decir es que lo mundo, importante sino es que los chicos sepan poner límites, ¿correcto? Claro. O sea, ¿Sabes por qué, que y poner un límite es plantarse, ¿no? O sea, viene a Por mí al supuesto. frente alguien, yo me planto al frente, claro. Y plantarse es poner un buen estate quieto, que no necesariamente es me planto y de frente te mando un puñete y te reviento la nariz. No, por supuesto, Correcto Carlito. que no. Saberse defender. Claro. Hay, por ejemplo, te le enseñas defensa personal, hay, ¿no? Modo defensa y modo ataque. Te defiende nada más. Y esa persona que te quiere hacer bullying, te va a ver que tú te sabes defender, no se va a meter contigo. Al final, Carlitos, la cosa es así.
en esta vida, Carlitos, vamos a ser mayores y los papás no van a estar a que nos cuiden. Entonces, mejor que los muchachos sepan defenderse desde pequeños. O sea, y yo creo que la mejor defensa es enseñarles a poner límites, que es lo que más o menos tú has dicho. Porque claro, como tú bien dices, tú además has mencionado al inicio, vienes de un barrio donde la gente se mide todo el tiempo. En los barrios en general, en cualquier grupo del barrio, ya sea el barrio de Miraflores, de Hierbateros, de Santa Anita, de la Loma Pepe, la gente más o menos en distintos códigos, pero siempre se está midiendo. Es parte de nuestra naturaleza medirnos, ¿no? Por supuesto. Y dentro, y cómo reacciones frente a esa medición también te delata y te describe como personaje en el grupo. O sea, si tú frente a esa primera medición, ¿no? Reaccionas violentamente, automáticamente te conviertes en el problema del grupo, el violento. A este ni siquiera lo invitamos, ¿no? Pero si tú reaccionas, no sé, si en un tema cachondo, jodón, te dicen algo y tú le devuelves con la misma energía al tema, también de manera cachonda, jodona, dices, este no es idiota, ¿no? Y al son que te toca en bailar, digamos, ¿no? Ese es el tema de sociabilizar, así en la vida. Sí. Eso son habilidades sociales. Exactamente. Y también hay que señalar que no se le ponía el nombre, pero siempre había un Lorna y alguien que se le pasaba la mano. Sí, pero siempre. la incidencia, la frecuencia que ocurría eso era más baja. Ahora, habíamos dicho que la causa principal es el entorno de violencia, y la violencia en los últimos 7 años familiar se ha multiplicado por 1.8. La delincuencia, que es otro indicador de violencia, se ha multiplicado por 2. ¿Y qué ocurre? Que en la siguiente generación vamos a esperar como consecuencia acoso escolar más salvaje. Entonces hay que hacer cosas radicales para evitar. Ahora, también hay que, tú has hecho muy bien la aclaración, y no estamos contradiciendo necesariamente la intervención previa, es que pasado cierto nivel, contestar con violencia va a traer más violencia. Así es. Y es una guerra en donde todo el mundo termina perdiendo. Va a ser en micro una segunda guerra mundial, una de las más grandes estupideces de la historia. No solamente de la humanidad, sino de las especies. Sí, la violencia genera siempre más violencia, eso está clarísimo. Tengo aquí la línea, así se ve, 0800-76888. Exactamente. Línea sí se ve, 0800-76888. Minedu, Ministerio de Educación, presenta línea gratuita para atender casos de acoso o de bullying, como quieran llamarlo. Sí se ve, 0800-76888. Aló, hola Ahmed, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Carlita, por el Buenas tardes a tu invitado. A Jorge, bienvenido. Cuéntanos, Ahmed. Yo quería hacer una pregunta. Yo todavía no tengo hijos. Mi pareja sí quiere tenerlos en algún punto. Yo hasta ahora he evitado tenerlos por este tipo de problemas de que sería yo responsable de una vida y lo que les pueda pasar. Te soy sincero, yo he sido de los que podía ser más bulliable en el colegio. Subiste peso, todavía me han podido bullear y no lo han hecho. Básicamente porque mi abuela me dio un consejo: el que te quiere hacer daño, le divierte hacerte daño. Entonces, si te hacen algo, tú no le hagas caso y vas a ver que se aburre. Me funcionó a mí. Yo pasé al colegio casi sin bullying. Pero mi pregunta es, actualmente, ¿ese consejo que me da mi abuela cuando era chibolo funciona o ¿aplica? Ya fue? Claro. Sí, claro. Es muy contextual cómo reaccionan los grupos, pero en general sí va a funcionar porque aquí hay una lógica. Hay que caer en el juego, y si no se cae en el juego, pero también se compensa con otras estrategias, digamos, positivas, el bullying puede pasar desapercibido. Entonces, como no se puede a este nivel dar un consejo tan general, pero tampoco se puede decir, mira, está tan brava la cosa que hay que dejar de reproducirse. No podemos. Definitivamente no. Claro. Y si no es esta, van a haber muchas formas para proteger a los hijos, y de lejos lo que nuestros estudios encuentran sistemáticamente es que la fuente más grande de felicidad de lejos es la paternidad-maternidad. Sí, no te la pierdas, no te la pierdas. En todo caso, serlo bastante responsable, ¿no? Saber que un chico
Y esto de que vienen con un pan bajo el brazo, yo tengo mis dudas todavía. No vienen con un pan, vienen con varios gastos. Más bien. Pero uno más o menos sabe su presupuesto y se organiza y listo. Pero no te pierdas tener un hijo, es hermoso. Lo que sí se sabe es que cada hijo viene con un antidepresivo y Eso con sí. unos shots de felicidad Tal cual. sistemáticos. Tal cual. No Tal necesariamente con el pan, pero, No, pero con el antidepresivo No, y el shot de felicidad. a lo mejor dicen que el pan bajo el brazo, ¿sabes por qué? Porque tienes esa vida ahí al frente y es como nuevamente un shot, un propulsor, un aliento a la vida, a decir, pucha, yo tengo que seguir adelante, yo quiero hacer más cosas Exacto, por este qué buena. ser. Esa es. Esa es, ¿no? Yo Esa creo que es. va por ahí. O sea, un hijo es una inyección de vida en todo aspecto y me voy a enfocar en esto ahorita. Inclusive un aspecto profesional, porque tú quieres que tu hijo disfrute de quién eres tú. No necesariamente desde lo material, que eso también es importante, seguro, pero sino que un hijo muchas veces te puede sentir que también te valida. Te puedes sentir validado desde ahí, ¿no? Que es, yo quiero que mi hijo se sienta orgulloso de mí. Así es. ¿No? Y haces muchas cosas positivas para que tu hijo te tome a ti como un modelo, un ejemplo y se genere esto, ¿no? Entonces ahí a lo mejor está ese mensaje. En las culturas tradicionales, en el caso específico, por ejemplo, la cultura andina, uno se convierte en ser humano, en runa o warmi, recién cuando uno tiene hijos. Capitán. En el entretanto uno es un espécimen, un renacuajo. Urbano no era es un un saco. sajino, tuvo su hijo y ya es un humano, ahora habla. ¿Sí o no? Tú como, yo te digo, la verdad, te tenía a mis hijos, no te digo que era un degenerado, un loco, nada, pero me cambió la mirada absoluta y totalmente. A mí Pero también. absoluta y totalmente, o sea, fue como... Y yo siento que me hizo mejor persona, para que veas la basura de persona que debo haber sido ¡A antes, la ¿no? mierda! Que todavía no se nota mucho. Pero ¿Todavía no se te quita la costumbre? Todavía no se me quitan las costumbres, las malas. Sí, los hijos son un gran aporte. Siempre cuando tengamos la cabecita medianamente sana, ¿no? Sí, el matrimonio genera algunos cambios en el cerebro, pero es la paternidad-maternidad la que genera los mayores cambios. Seguro. Y volviendo a ese temor de cómo enfrentar el bullying, ya se mencionó el número telefónico y hay un sitio web que es www.sicb.org.pe, no, .gov.pe, perdón. .pe. Sí o la línea sí se ve. 0800 768 88. 0800 768 88. Muy bien, dime, Jorge. Y muchas veces se critica el Ministerio de Educación, no hace nada. Por supuesto que este programa se puede mejorar, pero ha sido bien pensado. Hay psicólogos, personas entrenadas atendiendo. Es anónimo, hay que dar una referencia para que le puedan contestar y además hay gente malintencionada que hace malas denuncias, pero se trabaja con discreción. Tienen prohibido expulsar del colegio al acosador. Correcto. Se le da seguimiento. Entonces es un programa... Es un programa de rescate. Serio. Es un programa que rescata, además, porque creo que es necesario también enfocar esto, ¿no? El acosador es un chico que está sufriendo. Ambos sufren, o sea, el chico que recibe el acoso, el acosado, la víctima y el victimario. El victimario es un ser humano que está sufriendo, aunque no lo crean, claro. Su manejo, su comportamiento agresivo, tirano, es un llamado, es un grito violento, obvio, de necesito amor, necesito atención. Esta es una mirada pues bien misericordiosa, podría ser, pero es real, es así. Las personas más molestas con el mundo son las que más dolor tienen. Y cuando si podemos salvar a un chico, si estamos hablando de un niño de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, 15, ahí hay que entrar a tallar. Y eso es lo que está haciendo esta línea de ayuda, ¿correcto? Por eso velan, no por la sanción más fácil, que es obvio, y la que uno dice, bueno, es la más lógica, voten lo del colegio. No se trata de votar, o sea, voten lo del colegio es, agarro esta bolsa de basura, huele mal, la voy a poner al otro costado para que huela mal en otro lado. No se trata de que huela, arrimo la basura para que ahora huela mal en otro lado, porque va a seguir oliendo mal.
No, vamos a ver qué hay de podrido, qué está descomponiendo esto, lo sacamos. Exactamente. De eso se trata. Entonces es una gran línea, es una línea muy seria, como dice Jorge Yamamoto, del Ministerio de Educación. 0800-768-88. Jorge, gracias. Un placer, gracias. Jorge Yamamoto está en el Instagram, @Jorge Yamamoto, síganlo por ahí. 6 de la tarde con 32 minutos, ya volvemos aquí en Capital.